Bueno, hoy vamos a hablar de los pensamientos pedagógicos, algunos de los tipos que existen. Mi nombre es Mía Méndez Tobar. Para comenzar, primero, antes de definir o empezar a hablar de los tipos de los pensamientos pedagógicos, es necesario definir cada palabra. Por ejemplo, pensamiento sabemos que es la capacidad que tienen las personas para formar ideas y las representaciones de una realidad en su mente, relacionando con otras. Y la pedagogía, como la Real Academia Española lo define, es una ciencia que ocupa de la educación y la enseñanza. Ahora sí, podemos mencionar que el pensamiento pedagógico, este surge como una reflexión sobre la práctica de la educación, como una necesidad sistemática y para poder organizarla en función de determinados fines y objetivos. El primer pensamiento pedagógico del que vamos a hablar es el pensamiento pedagógico oriental. Este afirmó los valores de la tradición, de la no violencia y de la meditación. Se unió mucho a la religión, por lo tanto se destacaron cuatro, que es el taoísmo, budismo, hinduismo y el judaísmo. La educación primitiva era esencialmente práctica, marcada por rituales de iniciación. Además, esta se fundamentaba en una visión animista, ya que creía que todas las cosas, por ejemplo, piedras, árboles, animales, tenían un alma semejante a la del hombre. También otra característica de esta visión es el toteísmo religioso. Esta es una concepción del mundo que toma cualquier ser, ya sea un hombre, un animal, una planta o hasta un fenómeno natural, como sobrenatural y creador de un grupo. Y también se puede mencionar que es como un agrupamiento social que adorna el mismo tótem o, bueno, que adora un tótem. En este caso, como se mencionaba anteriormente, ese tótem puede ser una planta, un árbol, una persona o un animal. Eh, los principales pensadores, bueno, en la doctrina pedagógica más antigua es el taoísmo y es una especie de panteísmo cuyos principios recomiendan una vida tranquila, pacífica y sosegada. Bueno, basándonos en este taoísmo, Confucio creó un sistema moral que exaltaba la tradición y el culto a los muertos. Bueno, Confucio transformó la religión del Estado hasta una revolución cultural promovida en China. Después de esto, también uno de los principales pensadores de este tipo de pensamiento pedagógico es Lao Tse. Él vivió la mitad de su vida como en una rutina normal, como una persona, hasta que a sus 50 años él decidió irse a vivir a las montañas sin los recursos que tiene una persona común y corriente. Entonces así fue como él implementó la primera filosofía de vida. A raíz de esto, de esta filosofía, surge un libro llamado el Talmud, que es una obra donde recoge principalmente todas las discusiones eh, de leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, parábolas, etcétera, pero todo esto enfocado a los judíos. El segundo pensamiento pedagógico es el griego. Ellos tenían una visión universal. Bueno, ellos empezaron a preguntarse qué era el hombre. Entonces, dos civilizaciones o dos ciudades, con alto impacto en ese tiempo era Esparta y Atenas. Para Esparta, el hombre debía de ser antes que nada, pero para los atenienses, la virtud principal del hombre debía ser la lucha por la libertad. El tipo de educación que llevaban ellos enseñaba a muy pocos a gobernar, ya que si enseñaba a todos a gobernar, tal vez señalarían un cambio para la democracia, como lo conocemos hoy en día. Sí se podía
tener diálogo entre iguales y también la libertad de enseñanza. Y esto sucedía solamente con los griegos libres. Los griegos realizaron la síntesis entre la educación y la cultura. Dieron un enorme valor al arte, a la literatura, a las ciencias y a la filosofía. La educación del hombre era integral, ya que consistía en la formación de todo el ser. Primero era el cuerpo, que era gracias a la gimnasia, la mente, a la filosofía, a las ciencias y a la moral, y los sentimientos gracias a la música y a las artes. También se estaban basado mucho en en los poemas de Homero y la Biblia del mundo helénico, y este estudiaba todo, literatura, historia, geografía, ciencias, etcétera. El mundo griego fue muy rico en las tendencias pedagógicas. Primero está Pitágoras, ya que él pretendía realizar en la vida humana el orden que se veía en el universo, la armonía que demostraban en las matemáticas. El segundo era Isócrates y él centraba el acto educativo no tanto a una reflexión, sí, como lo pretendía Platón, sino en el lenguaje y la retórica. Y el último era Sexfonte y ella fue la primera en pensar que en la educación para la mujer, aunque ella estaba restringida en algunos conocimientos caseros y de interés de su esposo. También partía de la idea de la dignidad humana conforme lo había enseñado Sócrates. El tercer pensamiento es el pensamiento pedagógico socialista. Este pensamiento parte de la sociedad como factor primordial para el desarrollo al máximo de las capacidades del individuo. Método educativo varía de acuerdo con el contenido, la ciencia y las capacidades particulares de cada individuo. También es importante mencionar que este tipo de pensamiento pedagógico tiene distintas características. El trabajo de la educación están unidos, se garantiza información tecnológica y el fundamento práctico para la instrucción científica. El desarrollo de los intereses y las capacidades del individuo están determinados por la sociedad y la solaridad y el espíritu colectivo son un elemento prioritario para desarrollar diferentes procesos educativos en la enseñanza y aprendizaje. Cabe mencionar que esta pedagogía socialista es un modelo educativo emancipador donde la enseñanza genera valores como solidaridad y la búsqueda de un bien común mediante un trabajo colectivo para una solución de necesidades sociales. Y el último pensamiento es el pensamiento pedagógico ilustrado. Bueno, este pensamiento revolucionó mucho el ámbito educativo, ya que se llegó a reflexionar sobre esta labor y debido a ello fue considerada como la teoría de liberación. Ese tipo de pensamiento es considerado como una filosofía que propicia y busca la superación del ser humano. En caso específico de los educandos, se les brinda libertad de elegir y decidir cultivar su razón en función de lo que necesitan realmente, accediendo a todo aquel conocimiento que se les presente o futuro que se les será, que se les será de mejor utilidad. Y para terminar, la ilustración se puede considerar antes como una pedagogía pura ya que no solo floreció de una materia política, social y pedagógica, sino que también enriqueció los conocimientos de los hombres que aprendían desde entonces hasta nuestros tiempos. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.